Seguimos aquí, continuamos aquí en la mañana con Dari. En este momento recibimos de manera muy grata, por segunda vez aquí en nuestra escena, a un amigo personal, una persona que yo admiro, de hoy seguimiento, don Cándido Mercedes. Bienvenido, don Cándido. Buenos días. No tenía votado. Tiene que venir de manera permanente y frecuente aquí a conversar y orientar al pueblo dominicano. Estamos aquí a sus órdenes. Don Cándido, yo creo que uno de los temas que debemos iniciar es el tema de la violencia en las calles. La violencia de tipo urbana, pero no relacionada a... ¿Cuál sería el término? No a la violencia planificada, sino a los hechos de violencia que se dan luego de un accidente de tránsito, luego del choque de una puerta, es decir, la reacción violenta que tiene el ciudadano frente a hechos que pudieran ser normales, que pudieran pasar sin ningún problema. Fíjate, eso es parte de la descomposición de la sociedad dominicana. Fíjate que antes uno tenía un accidente y la gente, todos iban a socorrer a las personas que estaban ahí. Hoy en día, a veces lo producen la misma ciudadanía, los accidentes. Acuérdense en Villa Altagracia. Sí. Y hoy en día, parte de muchas de esas personas van, pero ya robarle a la gente que acaba de ser accidentada. Eso te dice la gravedad desde el punto de vista moral de la sociedad dominicana. No es auxiliar lo que van, es a quitarle sus pertenencias o a tirarle fotos a la gente que están ahí. Y en gran medida también la morbosidad. A veces hay un accidente, cualquier carretera, y se arma un tumulto, un tapón increíble, porque hay gente que desde lejos, que no tienen que ver absolutamente nada en esa circunscripción, por decirlo así, sin embargo se paran a ver. Hay un morbo en la naturaleza humana que lo lleva a eso. Y un accidente o un cuasi accidente, pequeño accidente, hace que se arme un enorme tapón y la gente no calcula que eso significa costo para esa sociedad. Porque cuando tú te puedes desplazar en 2 minutos y lo tienes que hacer en 1 hora, es un costo inconmensurable desde el punto de vista financiero para esa sociedad y también en términos individuales. Eso es parte de la descomposición moral. Es como la violencia. Lo que ocurre que en República Dominicana cada cierto tiempo hay un pico de violencia. Y ustedes los periodistas, el escándalo y a rasgarse la vestidura. Pero va a pasar. Si nosotros no damos lo que se llama un golpe de timón en la sociedad dominicana, cada cierto tiempo va a pasar. ¿Por qué? Porque hay factores estructurales que están ahí. Por ejemplo, cuando tú hablas de la tasa de homicidio, supóngase que está en 10.3 este año, anda por los 10.3. Pero cuando tú mides esa tasa de homicidio, el 60% son homicidios como de conflicto social, de convivencia social, de falta de civilidad de los actores sociales de un país determinado. ¿Qué? Que Daris y yo estábamos discutiendo por un parqueo y Daris me dio un tiro. Que yo no he tenido capacidad para gestionar los conflictos con mi esposo y le quito la vida. ¿Esos qué son? Conflictos de convivencia social. No es conflicto de criminalidad. Ahora bien, cuando ustedes se ponen a ver qué es lo que ocurre en República Dominicana, aquí lo que hay es una enorme ratería o lo que se llama tasa de victimización. Entonces, ahí ustedes lo ligan en el imaginario, los periodistas, los comunicadores, ligan la tasa de homicidios todo como si fueran igual. Como si fuera criminalidad y como si fuese inseguridad. Como si fuera inseguridad. Dice, la tasa de homicidio tanto, hay demasiado homicidio, pero no separa. Si es un homicidio producto de un acto de violencia o un acto de criminalidad, de robo, de atraco, o un homicidio producto de un conflicto entre parejas, entre amigos, no lo en la diferencia. discoteca, son cosas diferentes. Y en el imaginario del dominicano está como que parte de la criminalidad. Como todo, sí. Como un todo, y no es así, hay que saberlo separar. Lo otro es que nosotros, señores, es fuerte. Miren, República Dominicana, supónganse ahora mismo la tasa de desempleo anda por 14, 15, ampliado. Está bien,
Pero cuando tú segregas, la tasa de desempleo en los jóvenes es de 31. Edad, 25 años más o menos. Desde 15 a 34 años. Pero don Cándido, escúcheme ahí, porque uno percibe que los jóvenes no quieren trabajar, todo el mundo quiere ser artista. Pelotero. Así que los jóvenes lo que quieren... por ejemplo, yo le digo, por ejemplo, yo converso con jóvenes y le pregunto, no, yo no me quiero emplear. Sí, que no quieren un empleo, que quieren ser youtuber, quieren ser artistas. Pero eso es parte del tejido social. Por ejemplo, en República Dominicana, de cada 100 jóvenes pobres, solo 28 terminan el bachillerato. En República Dominicana, de cada 100 mujeres embarazadas, 22 son niñas y adolescentes, la más alta de toda la región. Y cuando tú buscas los elementos, los indicadores que llevan esas niñas y adolescentes, te das cuenta que el 98% es pobre y el 95% no terminó la primaria. Lo que te indica que está ligado el embarazo en adolescentes a pobreza y a falta de educación. Potencialmente en el tiempo, porque nosotros no miramos el futuro, vivimos en el inmediatismo. Esa niña teniendo niños, potencialmente, ¿qué van a hacer esos niños dentro de 20 años? Sí, eso ¿Qué van a hacer? Delincuentes. Disfunción. ¿Va entendiendo? Pero en República Dominicana, que es grave, que la iglesia tiene una concepción errada de la familia, el 46% de la familia dominicana es monoparental. Don Cándido, le doy para atrás al tema de las embarazadas. ¿Cómo se recaba la información de las adolescentes embarazadas pobres? Es decir, ¿de dónde se saca esa información? Una pregunta. Hago la pregunta para poner en contexto en función de que hay adolescentes embarazadas ricas. Sí, pero no van al hospital de la maternidad. No, pero desde el punto de vista sociológico, el hecho que te salga 1 o 2 embarazadas ricas de 1000 no es significativo. Yo pregunto claro cómo se recaba la información para yo saber. Claro, veamos. La encuesta en hogar está, y hay estudios sociológicos, incluso de la CEPAR, y te dicen esos datos. Ahora bien, tú tienes razón en lo siguiente. No es verdad que una niña de 15, 16 años, de clase media alta o alta, va a terminar. La va a dejar que siga. No, la mamá resuelve. Porque esta es una sociedad hipócrita. Ahí es que yo quería llegar. Porque esas 3 causales, que debería ser algo normal, que debería darnos vergüenza como sociedad, porque de 194 países que hay en la ONU, porque son más, son 205, pero en la ONU reconocido. De esos 194 países, oye, nada más hay 4 países en el mundo que no han reconocido las 3 causales. Y uno de nosotros somos nosotros. Y cuando tú miras el hilo conductor de esos 4 países, los 4 son atrasados social y económicamente. Pasando trabajo. Es más, a mí me dio apuro. Argentina aprobó las 3 causales hace 100 años, en el 1921. Y trajeron un señor llamado Laje a defender las 3 causales. Y él es argentino, o sea que debe no guarda asidero con la realidad. Pero Argentina ya la aprobó, ya libre. Ahora, ¿qué es lo que debe hacer el Estado? Regular, si es 14 semanas, 15 semanas, 16 semanas. Pero mire esa joven, de inmediato ella quiere hacer una maestría, un doctorado. Quedó embarazada. Ella es libre de decidir con su cuerpo. Sí. No se puede. Ella es libre de decidir, como fuere. Es más, sin las 3 causales. Ella es libre porque es ella que tiene que resolver su problema. Y ella sabe que no puede en este momento porque tengo una maestría. Ahora, yo no estoy de acuerdo como lo aprobó Colombia. Miren que soy un tipo liberal, pero a mí me aterra lo de Colombia. Lo de Colombia, ¿ustedes saben cuántas semanas? 26 semanas. A las 26 semanas se le puede apoyar. Ya es demasiado. Ya está. Demasiado, claro. Para que ustedes vean que soy un liberal racional. O sea, yo estoy de acuerdo, libre, que cada quien decida con su cuerpo. Yo digo, por ejemplo, en Nagua hubo una joven que fue violada por 3 hombres. Ella no supo cuáles fueron los 3 hombres. Y ella quedó embarazada. Y ella decidió tener su hijo. Amén.
Ahora, si ella me hubiese dicho, Cándido, yo no quiero tener hijos, Claro. también amén. Claro. Es la libertad que tú tienes de decidir sobre tu cuerpo. Hora de tenerlo u hora de no tenerlo. Pero no puede. El Estado todavía en el siglo XXI, en su tercera década, está discutiendo en el Congreso ese horror de las 3 causales, que es inaudito. Eso es inaudito. Miren, todas las encuestas que tenemos te dicen, no importa de qué tipo de religión sea, cuando le preguntan y le dicen qué consiste las 3 causales, el 75% en esta sociedad está de acuerdo. Mujeres católicas y evangélicas. Una pública y una privado, en privado. Exacto, exacto. Y esos congresistas farsantes Sí. están de acuerdo. Por eso queremos que políticos auténticos. Calladito, no, yo estoy de acuerdo. Es más, hay muchos, tú le preguntas que se han hecho legrados y te van a decir que sí. Pero en el Congreso, porque hay una presión de iglesia. La iglesia no tiene que ver con eso. Entonces, ese es el crimen de... Somos la región, oigan, el país más alto con matrimonio infantil. Don Cándido, cuando yo estudiaba en la UAS, que dábamos sociología... Cuidado, embajador. No, igual que era una... No, porque lo veo usted anotando ahí, me preocupa. Me gustaba la sociología, estudiaba el hombre y uno se enamoraba cuando lo escuchaba a ustedes, los profesores. Cosas. ¿Qué pasa con la sociología de ahora? Se ha ampliado, no la sociología que nosotros estudiamos, que nos daban en la universidad, se ha ampliado ese conocimiento en virtud de las circunstancias globales que está pasando el mundo, se ha ampliado esa ciencia, ha continuado ampliándose. Una. Dos. La mayoría de los hombres importantes de la República Dominicana, ya con mucha edad y con mucha riqueza, son hijos de madres que lo tuvieron a los 13 años. Estoy hablando del caso también de mi madre. ¿Qué pasaba en esa época? Que las niñas le daban lo que se llama las manos. Es bueno que usted sabe más, las manos. Me pidió las manos, voy a pedir la mano al papá. Iban y pedían la mano, hacían un acto, se llevaba, entonces salía embarazada la joven de 13 años. No sé si usted está en la lista de esos 13 años. No, sí, sí. Pero sí de 13 años. Sí. Y no pasaba nada. Y ahora es a los 9, a los 8, a lo que aparezca. ¿Qué usted dice sobre ese caso, Juan? Mire, en primer lugar, la ciencia lo que hacen es acercarse a la realidad. Y como la realidad va cambiando y va evolucionando, así mismo la ciencia tiene que ponerse a tono. A tono. De tal manera que hoy, antes habían sociólogos general. ¿Sociólogo? General, como médico general. Fíjese que antes no había especialismo. No había especialismo. Hoy hay, yo le digo relajando a la gente que va a haber especialistas de los ojos izquierdos, el ojo izquierdo y el ojo derecho. Pues así mismo tenemos sociólogos. Por ejemplo, Wilfredo Lozano, que hoy sale en el periódico Hoy, es doctor en sociología, especialista en desarrollo y migración. Cándido Mercedes, sociólogo, especialista en sociología organizacional, sociología del trabajo. ¿Ves? Y así usted encuentra sociólogo especialista en educación. ¿Está bien? Sociólogo especialista en sociología de la sexología. César Pérez, a quien quiero muchísimo, es especialista sociólogo urbano. Primo mío, César Pérez. Urbano. De Mano Guayabo sociólogo también. urbano. Usted ve, eso usted no lo veía hace 30 o 40 años. O sea, conforme la realidad se va complejizando más, la ciencia tiene que ir para captar el objeto tal y como es y poderlo transformar, especializarse más. Por ejemplo, antes usted no veía, en la UAS, era ingeniero arquitecto. Ingeniero arquitecto, y usted con su práctica laboral se especializaba o en ingeniería o en arquitectura. O en arquitectura. Ahora hay que dos. Exacto. Hace 40 años aquí no había economistas. No. Fíjese que los economistas que habían aquí eran ingenieros. Carlos Acociati, pero Carlos Acociati lo que era ingeniero. Es de lo que vos mandó a Costa Rica a hacer una especialidad. Acuérdese de su amigo Guillermo Carán. Guillermo Carán no es economista. Es ingeniero. Profesor, es ingeniero, pero se especializó en economía. Y en la UAS no habían economistas. Habían contadores y economistas. Con su práctica laboral usted se identificaba. Usted ve. Mire qué es lo que ocurre. La esperanza de vida al nacer
La esperanza de vida, Nasser, tiene que ver mucho con eso que usted está diciendo. Por ejemplo, ¿cuál es la esperanza de vida de ustedes los dominicanos hoy? 74 años. Ya nos falta poco a nosotros. ¿Ve? Le queda poco. Claro, acuérdense, Costa Rica tiene 79 años, Chile tiene 80, Uruguay 80, Cuba 79. Es decir, que tiene 80 años ahora está... Hoy un hombre de 50 años, un muchachito. Hace 50 años era un viejo. Ay, sí. ¿Va entendiendo? Ay, sí. Entonces, antes, la muchacha de 10, 12, 13, 14 años, ya le decían jamona. Sí. Jamona. Jamona, pues. Y la educaban ¿para qué? Para que supieran lavar, planchar y cocinar y buscar su marido. Eso sí, ahora no saben cocinar, ¿no? Ah, ¿lo ves? Pero don Cándido, la pregunta que... ya estaban paridas. Claro, porque esa era la condicionante social de la época. Don La Cándido, esperanza de vida al nacer en los años 60 de nosotros los dominicanos era 45 años. la pregunta que hace el embajador, que hace don Luis, es que ¿qué cambió la sociedad? Que desde años las jóvenes se casaban de 13 años, salen embarazadas. ¿Qué tanto ha cambiado? Que ya hoy eso es... Es que hay un cambio extraordinario en la sociedad dominicana. Lo que pasa es que nosotros vivimos con el síndrome del pasado. Esta sociedad es otra. Mire, en los años 60, el 80% de la población dominicana era rural. Sí. Y ahora el 80% es urbana. Urbana, claro que sí. La esperanza de vida al nacer eran 50 años. Ahora son 70. La esperanza de vida aquí ahora es 74 74. años. En el hombre 73 y en la mujer 76. Ay, Las mujeres siempre duran más que los ¿por hombres. qué? Sí, Hay varias explicaciones. Sí, hay varias explicaciones. Lo pero- matamos Primero- temprano. Pero ese tema, Ricardo, vamos a una pausita. Ese tema lo vamos a tratar ahora porque es importante. Digo, a veces cuando una persona quiere como abusar de mi inteligencia, yo le digo, mira, yo fui a la escuela en tiempo hábil. Y yo particularmente, que fui maestro aplicando el sistema andragógico, dando de clase a adultos, el que ha tomado la iniciativa de dar clase a adultos sabe lo que eso implica, porque hay que ejercer una labor hasta cierto punto de orientador. Se pierde un tiempo brillante en orientar, porque son personas que vienen. ¿Qué tanto puede marcar en diferencia una persona que vaya en su tiempo hábil o a una persona que se forme ya siendo adulto? Eso está en la dinámica individual. Ahora, desde el punto de vista societal, fíjate que vamos acumulando. Hoy la gente está terminando el bachillerato a los 16, a los 15, a los 21 ha terminado su carrera. Por ejemplo, cuando yo terminé la universidad, si lo comparo con el hijo mío, ya él, en la edad que yo terminé la carrera, ya él tiene maestría en Europa. ¿Van entendiendo? O sea, yo terminé a los 28 años la carrera, él a los 28 ya tenía maestría. O sea, ese es el mundo. Ahora, ¿cuál es el gran problema de la sociedad dominicana? En los años 60, 70, acuérdese de eso, la migración nuestra era de clase baja, Muy baja. obrero. ¿Está bien? Para Estados Unidos. Hoy no. Hoy está habiendo una sangría de cerebro, de capital humano. Tú te estás encontrando con jóvenes que van para Europa, para Canadá, políglotas con maestría. ¿Por qué? Porque el mercado laboral nuestro es muy exiguo. Tú no puedes a un joven que tiene maestría, políglota, hablándote 3 y 4 idiomas, ofrecerle trabajo de 30,000 pesos. ¿Ustedes saben cuánto es el promedio salarial en el sector privado en República Dominicana? 28,000 pesos. Y en el sector público, 32,500. Entonces tú ofrecerle a un joven con 2 maestrías, hablándote inglés, francés, alemán, se te van. Consiguen en 3 meses lo que no consiguen en un año aquí. Pero tú te miras en el horizonte y yo ganando 40,000 pesos y me prolongo en el tiempo, no voy a poder tener ni un carro, ni una casa, no voy a poder viajar, aunque sea 2 veces al año a Punta Cana, ni siquiera. Entonces, muchas jóvenes se están migrando porque el mercado laboral nuestro no es un mercado laboral intensivo en capital humano. Son pocos y al mismo tiempo se están yendo. Y eso es grave para una sociedad desde el punto de vista de visión de país. A propósito de todo esto, don Cándido, la función de los medios de comunicación. Hemos visto ahora que se desbordan lo que es
la proliferación de comunicar noticias negativas. ¿Qué impacto realmente tiene eso en la sociedad? Y yo decía fuera de cámara, hay un señor, el apellido Kahneman, que en el año 2017 ganó Premio Nobel de Economía, pero él es psicólogo. Entonces, uno de ustedes va a decir, pero ¿y qué tiene que ver un psicólogo con ganar un Premio Nobel de Economía? Que él demostró cómo lo psicológico, lo emocional, lo sentimental, tiene un impacto extraordinario en las decisiones de la gente. ¿Y qué ocurre con nosotros? Yo he oído comunicadores, hoy no hay noticia, porque muchos de ustedes ya tienen en el imaginario de que noticia es cosa negativa. El morbo, lo que genera morbo. Lo negativo nada más. Por ejemplo, yo decía, la UAS, doña Emma Polanco, hizo una revolución ahí adentro, yo nunca vi los periodistas. La UAS tiene ahora mismo, oye, el mejor laboratorio de simulación médico de todos los países de América Latina, de los 34 países de América Latina. La mejor plataforma virtual de todas las universidades de República Dominicana. La mejor biblioteca con 25,000 volúmenes virtual. La UAS tiene estudiantes que están en la misma sesión, eso no lo hace ninguna universidad. Estudiante en Miami, estudiante en España, terminando su carrera por allá, virtual, con estudiantes de aquí de la sede, o de Puerto Plata, o de Nagua, o de Samaná. Todo eso debería ser noticia. Ahora la UAS tira 2 piedras, 2 estudiantes, tal vez enajenados, tiran 2 piedras y tú ves todos los periodistas ahí. Porque creen que la noticia hoy en día tiene que ser negativa. Puede ser positiva también. Entonces hay lo que se llama el efecto Pigmalión. ¿Qué es eso, Camilo? Si tú mañana dices que el banco La Mañana está quebrado, el banco no está quebrado, pero termina quebrado. ¿Y por qué? Porque yo oigo que tú dijiste que el banco está quebrado. ¿Todo el mundo va a retirar? Entonces voy a retirar mi dinero. Eso es lo que se llama el efecto Pigmalión. Si tú tienes un hijo, como son ustedes los dominicanos, este muchacho tan feo, este muchacho es malo, el muchacho termina siendo malo. Porque ¿cuáles son las expectativas de la madre? Que el muchacho es malo. ¿Y su conducta cómo va a hacer? La que su mamá espera de él. Eso se llama el efecto Pigmalión. Eso se ha demostrado científicamente. Un sociólogo llamado Robert Merton. O sea, tus pensamientos generan tus acciones. Y tus acciones generan tus resultados. Es como decía Juan Bosch, habla bien quien piensa bien. Es tus pensamientos lo que reflejan tus acciones. Entonces, esta sociedad, fíjate que todo es, nos enfocamos siempre en ¿qué? En lo negativo. Y en eso ha contribuido ¿cuál? Esta falta de una élite política de dimensiones realmente decentes. Wow. Miren, por ejemplo, y escúcheme que les diga esto, miren, por ejemplo, no vino la Organización Mundial del Turismo a reconocer la República Dominicana como la que mejor ha quedado. Sí. En términos relativos, mejor que España, que el mundo entero, este país, en medio de una crisis. Mírenlo ahí ahora, cómo está eso. No vino el Foro Económico Global, donde se asientan los más grandes gurúes del mundo, los más grandes financieros del mundo. No invitaron al presidente de la República Dominicana para que dijera cómo fue que República Dominicana tuvo esa recuperación económica tan extraordinaria, donde todo, no importa en qué partido político tú estés, tú tienes que reconocerlo. Ah, no, ahí hubo un político que está hablando que no, que eso fue lobby. Fue efecto rebote, porque el 2000 no se puede tomar en cuenta el crecimiento de 12.3 con respecto al 2020, sino con el 2019. Pero yo le voy a decir una mala palabra a ustedes, coño, es verdad. Pero fue que crecimos con respecto al 2020 y crecimos con respecto al 2019. Panamá creció con respecto al 2020, pero cuando tú auscultas, Panamá no creció con respecto al 2019, pero nosotros sí. Cándido. No.